¿Cómo se sanciona? ¿Cuáles son las sanciones? Bueno, hay 3 artículos que hablan de las sanciones, el artículo 163, el 164 y el 165. Las sanciones son muy graves, que van de la A a la Q, es decir, hay una cantidad importantísima de posibilidades de sanciones, las cuales tampoco son claras, tampoco se define si se sanciona, si se hace esto, sino que le da enorme amplitud al sancionador. Muy graves, graves y leves. Y las leves son todas las que no son muy graves ni graves y que pueden ir en contra de la ley. Es decir, lo que en derecho penal sería una especie de desastre, es decir, aquello, lo residual, lo que no entra en todos los demás, también pueden ser sanciones leves. ¿Cuáles son las sanciones? Hay 2 que son las más graves. Una es la revocación de la licencia, que obviamente es muy grave. En otros casos, quizás es más grave una multa que se les puede poner. La multa de la sanción más grave puede ser de $1,5 millones. La sanción, ustedes imagínense un cable del interior que, según el censor, comete una infracción muy grave y le sancionan con $1,5 millones, que es título ejecutivo. Es decir, con la sanción se puede ejecutar a la persona. La ley es enormemente grave. Yo no voy a entrar tampoco en los temas empresariales, pero sí voy a decir, para terminar, un pequeño tema que tiene que ver con a quién se le aplica esta ley. Y esto tiene que ver, esta ley se le aplica a todos los medios audiovisuales, a los canales, a las radios, a los canales de cable, ¿no es cierto? A uno no se le aplica. A las cuestiones audiovisuales que vienen por internet. Es decir, si yo puedo pasar una película por internet, si yo tengo un canal por internet, a esos no se le aplica, porque el artículo primero dice que no se le aplica. En esta misma ley hay un artículo que viene descolgado, porque no tiene que ver con ley de medios, sino que tiene que ver con ley de telecomunicaciones, que le impide a quienes tienen cables pasar internet por el cable. Como funciona en todo el mundo, en Uruguay no, porque en algún momento al Ministerio se le ocurrió decir que el internet fijo era monopolio de Antel, que no lo es, no cabe la menor duda que no es, no hay normas, pero acá pone una norma impidiendo a quienes pueden competir con Antel pasar internet por cable. O sea que los únicos que van a poder dar programación de televisión por internet, sin ninguna de estas limitaciones, sin el 60% de la producción nacional, sin todos los controles, los únicos son los que pasen por internet. Hoy es Antel. Es decir, no hay monopolio privado y a mí me parece muy bien, me parece absolutamente positivo que haya competencia. Hay monopolio público en servicios de telecomunicaciones audiovisuales, es de Antel y no tiene ninguna, absolutamente ninguna de las limitaciones que marca esta ley, porque no se aplica esta ley según el artículo primero.